Descubierto el increíble milagro. El último pan regala un cambio sorprendente en el rancho Raúl, el joven campesino del rancho. Jamás imaginó que un simple accidente cambiaría su vida para siempre. La tarde ardía bajo el sol implacable. Su sudor se confundía con la tierra en sus manos, pero la esperanza se desvanecía. En su mente, pesaroso, resonaban las voces de los que lo despreciaban, aquellos que consideraban su dedicación a la tierra como una lucha absurda. A medida que su corazón se hundía en la depresión, un tropiezo lo llevó a descubrir un antiguo diario, escondido entre las paredes de la hacienda familiar. En sus páginas amarillentas, se escondían relatos de un pan milagroso, capaz de transformar vidas y traer prosperidad. El diario pertenecía a su abuelo, un hombre cuya sabiduría y conexión con la tierra eran legendarias. La promesa de un pan que emanaba amor y dulzura lo cautivó. Desde entonces, el aroma del pan recién horneado se convirtió en su refugio. Cada masa que relieve sus manos le permitía sentir que renacía con cada golpe en la mesa. Sin embargo, a pesar de este vínculo renovado con sus raíces, Raúl se enfrentaba a la creciente presión de don Javier, un empresario que no permitiría que un simple campesino interrumpiera sus planes de monopolizar todo en el rancho. Una noche, mientras el aroma del pan inundaba la pequeña cocina, su mente se llenó de dudas. ¿Es esto realmente para mí?, se cuestionaba con la respiración irregular. ¿Podía un hijo de la tierra convertirse en un panadero respetado entre quienes lo miraban solo como un labrador? La angustia lo consumía, y cada mirada de desaprobación de sus vecinos se sentía como una carga más pesada. Pero esa presión también encendía una chispa de desafío dentro de él. La lucha entre su deseo y el temor a fracasar se libraba en su interior, marcada por las palabras de su madre y abuela sobre la devoción y el trabajo arduo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la confrontación con don Javier se acercaba, implacable como la sombra que se cernía sobre el rancho. Con el corazón retumbando, Raúl sabía que no podía simplemente dejar que su abuelo y el legado de su familia se desvanecieran sin luchar. ¿Sería capaz de alzar la voz, de enfrentar a aquel que anhelaba arrebatarle no solo su sueño, sino también su dignidad? La tensión aumentaba. Cada respiro se convertía en un desafío en sí mismo. La mirada desafiante del empresario sucumbía a una fuerza interna que Raúl desconocía, mientras el futuro del rancho pendía de un hilo. Sin embargo, ¿podría ese amor por el pan, ese sueño de renacimiento, superar las zancadillas de la injusticia que lo rodeaba? En su mente se agolpaban imágenes de sonrisas amables, de un futuro donde su talento brillara sin miedo, pero la incertidumbre se retorcía en su pecho. El momento de definirse estaba próximo, y con él, la posibilidad de que su historia, la lucha de un campesino por encontrar su voz, se convirtiera en un eco perdurable. La mañana del enfrentamiento llegó con un cielo despejado, pero en el corazón de Raúl se formaba una tormenta. La vitalidad de la tierra parecía ausente mientras su mente revisaba los pasos que había planeado. Había pasado noches enteras de insomnio, visualizando ese momento, ensayando los argumentos que podrían revertir la situación con don Javier. Su cabeza estaba llena de palabras que pretendían escalar su confianza, pero la duda persistía. Raúl tomó una respiración profunda antes de salir de su casa. Cada paso hacia la reunión con el empresario era una batalla en sí misma. Soy más que un campesino, debo recordar eso.
se decía, reforzando su decisión. Sin embargo, las voces del pasado emergían de repente, recordándole la disciplina férrea de su abuelo y el legado familiar alejado de ambiciones sospechosas. La lucha interna entre lo que otros esperaban de él y lo que realmente sentía se hacía tangible. A medida que se acercaba a la oficina de don Javier, comenzó a notar cómo sus manos se empapaban de sudor. Se esforzó por calmarse, cerrando los ojos un par de segundos, mientras recordaba el toque cálido de la masa en sus manos. Era ese proceso el que lo conectaba con su historia, con el amor y las enseñanzas que había heredado. Sabía que el pan, ese pan milagroso descrito en las páginas del diario, no era solo un producto, era un símbolo de resistencia, un producto de su identidad. Don Javier lo recibió con una sonrisa despreocupada, como si la reunión no fuera más que un trámite. «Raúl, qué bueno verte. ¿Listo para aceptar la oferta?», preguntó, mientras se acomodaba detrás de su escritorio. La calma del empresario parecía sacudir la determinación de Raúl, que debía responder con una voz que resonara con firmeza. «No he venido a aceptar nada», replicó Raúl, aunque su propio tono fue más titubeante de lo que hubiera deseado. «Quiero hablar de la oportunidad que existe en este rancho. No solo se trata de hacer dinero, sino de crear algo significativo. Mi abuelo siempre hablaba del valor de alimentar los corazones, no solo los estómagos». La mirada de don Javier se endureció mientras analizaba las palabras de Raúl. Sin embargo, en ese momento de desafío, Raúl sintió otra chispa. Esa conexión con las palabras de su abuelo le inyectó una renovada confianza. De repente, se sintió libre al expresar sus deseos. Habló del pan, de cómo podía unificar a la comunidad y crear una tradición renovadora. Las palabras fluían como un río que nunca había imaginado que existía en él. Raúl comenzó a ver el panorama más amplio. Su pasión se entrelazaba con la historia familiar, y aunque se sentía aún frágil, comprendía que estaba luchando no solo por su futuro, sino por esa historia que tanto valoraba. «¿Y qué te hace pensar que la gente estaría interesada en tu pan?», interrumpió don Javier, con un tono burlón que hacía hervir la sangre de Raúl. Era una pregunta directa, un golpe bajo que intentaba desestabilizarlo, pero ya no iba a retroceder. Raúl miró a los ojos del empresario y vio su propia imagen reflejada, un hombre tratando de dominar al otro. La lucha no era con don Javier, sino con él mismo. Porque no solo se trata de hornear pan, se trata de unir familias, de restaurar la fe en lo simple. Los corazones buscan calidez, y eso es lo que quiero ofrecer, dijo, finalmente con una voz fuerte. Con esas palabras, un punto de inflexión lo hizo sentir que, al menos ese día, había comenzado a abrazar su verdadero potencial. Sin embargo, aunque había retado a don Javier, todavía quedaba una batalla por librar. La respuesta del empresario sería la prueba final de su valor. Raúl se preparó, sabiendo que la lucha por su sueño apenas empezaba. La incertidumbre se cernía sobre él, como una sombra larga. ¿Y si don Javier decide aplastar mi sueño? Con esa inquietud, el futuro del rancho y su destino personal pendían de un hilo. La respuesta de don Javier no se hizo esperar. Después de unos interminables segundos que se sintieron como horas, sus ojos se posaron en Raúl con una mezcla de desdén y curiosidad. Interesante, pero poco realista. En el mundo de los negocios, amigo, solo la rentabilidad habla. ¿Crees que tu pan podrá llenar los bolsillos cuando lo que realmente importa son los márgenes de ganancia? La habitación se llenó de un silencio tenso que retumbó en el interior de Raúl. Sin embargo, tras el desdén del empresario, Raúl vio una oportunidad. Comprendía que don Javier era un hombre de números, pero también un líder que quizás había olvidado cómo se sentía el verdadero significado del éxito. Permíteme mostrarte lo que puedo hacer. No estoy pidiendo una mano, sino una oportunidad.
Quiero demostrar que el impacto en la vida de las personas puede traducirse en beneficios. Hacer un pan que no solo nutre, sino que también irradia felicidad. La incertidumbre que le había invadido hasta ahora empezó a transformarse en determinación. Raúl no había sido solo un campesino. Había sido un fabricante de sueños, un mensajero de sabiduría. La chispa que había iluminado su voz encendió una nueva llama en su interior. Necesitaba ser ingenioso. Don Javier podía ser un aliado o un obstáculo, pero de cualquier forma, él debía manejar la negociación con agudeza. Voy a organizar una cata del pan. Invitaré a los habitantes de la zona y lo dejaré a ellos. La comunidad será mi juez, propuso Raúl, su voz resonando con una confianza renovada. Suena romántico, pero poco práctico, replicó don Javier, con un leve levantamiento de cejas. ¿Qué te hace pensar que vas a atraer a la gente? El pan no marca la diferencia como antes. Las tradiciones importan. Si hay algo que he aprendido de mi abuelo, es que la gente recuerda lo que les hace sentir, no solo lo que consumen. La experiencia tiene un poder que el dinero no puede comprar, contrarrestó Raúl, sintiendo cómo su argumento comenzaba a calar, al menos un poco, en la mente de don Javier. Don Javier lo miró con una leve curiosidad. Supongamos que accedo a tu idea. ¿Cómo garantizas que tu pan no solo sea una ilusión efímera? ¿Cuál es tu plan? Un torrente de ideas se agolpó en la mente de Raúl. Sabía que debía estar preparado. Voy a involucrar a mis vecinos, a las familias que han estado conmigo en esto. Haré de esto un evento, no solo una simple cata. Quiero que sientan el calor de mi hogar, el amor que pongo en cada masa. Quiero que comprendan que no se trata solo de pan. Es una historia que contar. El empresario contempló la idea, y eso le permitió a Raúl abrir una puerta que antes parecía cerrada. Pero mientras lo hacía, sintió un nuevo tipo de miedo, uno aterrador pero motivador. Pero, ¿y si no les gusta? Se preguntó a sí mismo. Esa noche, en medio del silencio que envolvía su casa, Raúl reflexionó sobre su propuesta. Había dado un paso adelante, pero las dudas nunca estaban lejos. La idea de abrir su vida y sus sueños a la opinión pública lo mantendría despierto hasta la madrugada. Aún así, el compromiso de hacer algo significativo pesaba más que la ansiedad. El sol comenzaba a despuntar cuando Raúl tomó una decisión. Cada paso que daba hacia la meta lo acercaba un poco más a su propio legado, a un camino que también transformaría su historia. Debía demostrarle a don Javier que lo que él veía como un simple producto podía ser algo extraordinario, pero también era el momento de prepararse para lo que podría ser el rechazo más desgarrador. El día de degustación se acercaba rápidamente, pero la verdadera pregunta era, ¿Raúl estaba listo para recibir la crítica no solo de su comunidad, sino también del hombre que podía cambiar su destino? Con una mezcla de entusiasmo y temor, se adentró en la jornada, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La presión se construía dentro de él, mientras una preocupación incesante se gestaba en su mente. ¿Estaré realmente a la altura? La verdad se presentará en un pan caliente. El día de la cata había llegado, y Raúl sentía que el aire a su alrededor estaba cargado de una tensión palpable. Transmitir una esencia especial a través de su pan era un reto que iba más allá de mezclar ingredientes. Era un acto de vulnerabilidad, una entrega que podría ser tanto su mayor logro como su mayor fracaso. Mientras organizaba cada detalle, una mezcla de ansiedad y determinación le empujaba a trabajar con fervor. Se aseguraba de que cada pieza de pan estuviera recién horneada y perfectamente dorada. En su interior, sabía que la calidad del producto sería fundamental, pero también entendía que el objetivo era conectar auténticamente con las personas. Este evento no era solo sobre el pan, era sobre la historia detrás de él, la historia de su familia, de sus tradiciones y de su amor por la cocina. Los eventos previos a la cata se sucedieron en un torbellino de actividad y propósito. Invitaciones entregadas,
mesas decoradas con flores silvestres, y un rincón especial donde las familias pudieran disfrutar del pan y compartir anécdotas. Raúl se sorprendió al ver cuánto apoyo recibió de sus vecinos, quienes se volcaron en su idea. Era un recordatorio de la comunidad que había construido, y esa conexión alimentaba su confianza. Sin embargo, mientras los primeros asistentes comenzaban a llegar, una sombra de duda asomó en su mente. ¿Realmente podría transmitir ese calor, esa felicidad que tanto deseaba que su pan representara? La autocrítica se deslizó en su mente como un veneno silencioso. ¿Y si mi pan no es lo suficientemente bueno? ¿Y si a los demás no les gusta la historia que trato de contar? La cata comenzó y, poco a poco, el aroma del pan recién horneado comenzó a llenar el aire. Las conversaciones se entrelazaban. Risas y recuerdos compartidos resonaban en la atmósfera. Raúl observaba a sus vecinos, quienes se acercaban, ofrecían sus opiniones y compartían sus propias experiencias relacionadas con el pan. Era un momento de comunión, un espacio donde las palabras y los sabores se entrelazaban, creando un lazo genuino. Un grupo de mujeres mayores se acercó al panel de degustación y tomaron un bocado del pan integral que más había trabajado. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y alegría. En ese instante, Raúl sintió que un peso se aligeraba. Quizás lo que había creado sí resonaba con ellos. Las críticas eran inminentes, estaba seguro, pero la calidez de esos momentos lo alentaba a seguir. Fue entonces cuando don Javier finalmente apareció, cruzando la sala con un andar firme y evaluador. Raúl sintió un escalofrío recorrer su columna. Le había dado una oportunidad, y ahora era el momento de demostrar que su visión no solo era ilusoria. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba, preparado para recibir lo que podría ser el comentario que definiría su futuro. Don Javier tomó un pedazo de pan y lo paladeó, cerrando los ojos en un momento de aparente reflexión. Raúl se sintió como un atleta en la cuerda floja, esperando que el jurado emitiera su veredicto. Su mente estaba en un torbellino, cuestionándose si había sido lo suficientemente audaz, si al final había alcanzado la esencia de lo que quería transmitir. Cuando el empresario finalmente abrió los ojos, Raúl sostuvo su respiración, ansioso por escuchar la respuesta. La mirada de don Javier se encontró con la de él, revelando una intensidad que el joven no había anticipado. «Esto es más que pan, Raúl», dijo don Javier lentamente. «Pero ¿tienes el coraje para seguir este camino, o te conformarás con lo que te digan los demás?» El ambiente estaba tenso, y Raúl sintió que se le cortaba la respiración. La pregunta resonó en sus pensamientos como un eco distante. ¿Se atrevería a crear algo que alteraría la vida que había conocido hasta ahora? Con una voluntad renovada y un deseo de demostrar su valía, se preparó para enfrentar la respuesta no solo de don Javier, sino también de su propio corazón. El futuro inmediato se abría ante él como un lienzo en blanco, pero en su interior sabía que la verdadera elección ya había comenzado. ¿Sería capaz de seguir adelante, sin importar las repercusiones que pudiera traer? La respuesta revelaría no solo su destino, sino quién era verdaderamente Raúl. El aire se sentía pesado cuando la mirada de don Javier se posó en Raúl. Aquella breve intersección de sus miradas encarnaba un océano de posibilidades y expectativas. Su cuerpo vibraba con una mezcla de adrenalina y determinación. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante. El ruido del evento se desvaneció a su alrededor. ¿Tenía el coraje suficiente para abrazar la incertidumbre que se asomaba ante él? La afirmación de don Javier reverberó en su mente. «Esto es más que pan». ¿Qué significaba eso realmente? Mientras la cata continuaba, Raúl decidió que, más que esperar un juicio, debía hacer un esfuerzo por entender su propio propósito. Se apartó del alboroto y buscó un rincón tranquilo. Allí, con el murmullo de la cata lejano, comenzó a procesar sus pensamientos. Sentado en una vieja silla de madera,
Se preguntó qué era lo que realmente quería lograr con su pan. No se trataba solo de hornear con harina, agua y levadura. Era la transmisión de un legado familiar, una forma de conexión con sus raíces. Recordaba cómo su abuela lo enseñó a amasar, cómo le hablaba de cada ingrediente y su importancia. De repente se dio cuenta. El pan era un medio. Con cada hogaza creada, él contaba una historia, y su desafío era hacerlo de forma audaz. Con esa epifanía, una chispa de confianza encendió su espíritu. Decidió que el resultado de la cata no definiría su valía, sino que su pasión por la cocina y su deseo de innovar marcarían su camino. Volvió al evento, abrazando una nueva actitud. Se acercó a don Javier, quien observaba a los asistentes con la mirada crítica de un maestro. «Don Javier», dijo Raúl con la voz firme, «estoy listo para asumir este camino. No solo quiero ser un panadero, quiero ser un narrador a través de cada hogaza que hornee. Quiero que la gente sienta, vea y entienda el amor que hay en cada bocado». Don Javier, sorprendido por la firmeza de Raúl, sonrió levemente y asintió. «El coraje no se mide solo en la aceptación del fracaso, Raúl. También se mide en el compromiso de compartir la verdad de tu arte». Esa conversación se transformó en el puente que unía su presente con el futuro. A lo largo de la mañana, Raúl se movió entre los asistentes y con cada charla, forjaba nuevas conexiones. Compartía no solo su pan, sino la historia detrás de cada receta. Su visión empezaba a tejerse con la de quienes lo rodeaban, creando una red de admiración y respeto. Notaba cómo las sonrisas se iluminaban en los rostros de aquellos que probaban su creación. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que las horas avanzaban, la crítica de algunos asistentes se tornaba inevitable. Un par de comentarios sobre el exceso de sal y la textura un tanto rústica le hicieron tambalear. La autocrítica resurgió como un eco familiar, y por un momento se sintió desanimado. Pero pronto reafirmó su compromiso. ¿Qué sería del pan sin un toque de imperfecto?, pensó, recordando que cada estrella en el cielo tenía sus propias características. La cata concluyó y, aunque no todos los comentarios fueron positivos, había algo en el aire que lo llenaba de optimismo. Había logrado comunicar su pasión, y esa conexión era poderosa. Sabía que si quería tener éxito, debía estar dispuesto a aprender, a escuchar y a adaptarse. Cuando el bullicio se calmó, don Javier se acercó nuevamente a Raúl. «Me gusta tu enfoque, pero recuerda que la verdadera prueba será lo que hagas después de esto. ¿Te mantendrás firme en tu propósito o te dejarás llevar por lo que otros digan?». Las palabras del empresario lo retuvieron en una nueva reflexión. Raúl se dio cuenta de que este no era un final, sino el comienzo. Entendió que su viaje no se definiría solo por el pan que hacía, sino por cómo afrontar los desafíos que se presentaran en su camino. Con una sonrisa decidida y una cabeza llena de nuevas ideas y propósitos, Raúl empezó a planear su futuro. La competencia era feroz, y la industria no perdonaba a aquellos que no se arriesgaban. Así, cuando el día llegó a su fin, la inquietud de la incertidumbre lo invadió como una ola, mientras algo nuevo empezaba a gestarse dentro de él. Al cerrar las puertas de su pequeño local, una pregunta palpitaba en su mente. ¿Qué pasaría si decidía experimentar más allá de lo convencional y conectara con su esencia más profunda? La noche se acercaba, y con ella una nueva fase de su vida estaba a punto de comenzar. La noche había caído, y Raúl se sintió envuelto en una atmósfera que poco a poco se llenaba de posibilidades. La intensidad del día anterior aún vibraba en su mente, y cada crítica resonaba como un eco que podía ser transformado en aprendizaje. Sin embargo, había algo más profundo acumulándose en sus pensamientos. Cada elección en la cocina representaba un paso hacia un camino que necesitaba explorar. Uno que combinaba su pasión por el pan con la búsqueda de la autenticidad. Su pequeño local, cuyo aroma a pan recién horneado siempre le había traído consuelo,
ahora parecía ser un espacio de descubrimiento. A medida que la luz de la luna colaba a través de las ventanas, Raúl se encontraba revisando antiguas recetas familiares. Aquellas hojas amarillentas, llenas de anotaciones de su abuela, se convirtieron en un mapa que guiaba sus intenciones hacia algo más grande. No solo quería seguir las tradiciones, sino también infundir su propia esencia en ellas. Pasaban las horas mientras meticulosamente probaba diferentes combinaciones de ingredientes, buscando el equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y lo innovador. La textura de la masa se convirtió en un universo por explorar. En su mente, la idea de «esto es más que pan» se transformaba en un manifiesto. Con cada intento, desenvolvía su identidad como panadero y como narrador. Raúl empezó a llevar un diario que capturaba no solo las recetas, sino también sus observaciones y reflexiones sobre el proceso. Se dio cuenta de que lo que necesitaba no solo era perfeccionar su técnica, sino también contar una historia coherente entre el sabor y la presentación. Sus días se tornaban en un ciclo de experimentación, un laboratorio donde la harina era su lienzo. Una semana pasó, y al mirar hacia atrás, notó su evolución. No solo había creado panes que desafiaban la norma, sino que también había comenzado a implementarlos en su menú. La prueba sería exponerse a un nuevo grupo de comensales, al menos para medir la reacción. Incursionar en esta nueva faceta alimentaba su adrenalina, pero también una creciente ansiedad. La noche anterior a la presentación en su local, Raúl se encontró atrapado entre la expectativa de un nuevo giro y el temor de fracasar. Su mente, un torbellino de pensamientos contradictorios, le instaba a dudar. ¿Estaría realmente listo para presentar su visión al mundo? Recordó las palabras de don Javier. ¿Te mantendrás firme en tu propósito, o te dejarás llevar por lo que otros digan? Esa pregunta se convirtió en su mantra. Al abrir el local al día siguiente, el aire estaba impregnado de un nuevo aroma. El de masa madre y hierbas frescas, una mezcla que prometía un cambio. Las mesas empezaron a llenarse, y el murmullo de la anticipación llenaba el ambiente. Con cada pedido que salía de la cocina, una parte de su esencia se derramaba hacia los comensales. Observaba las reacciones cuidadosamente, miradas de sorpresa, sonrisas, y alguna que otra ceja levantada ante un bocado inusual. Pero la verdadera prueba llegó cuando un crítico local, reconocido por su mirada brutal, decidió visitar el local. Raúl sintió la tensión en su pecho. La necesidad de aceptación y miedo al juicio lo envolvieron, pero también despertó en él un puñado de coraje. Sabía que este era el verdadero momento de la verdad. Si fallaba en conectar con este crítico, su nuevo enfoque podría desmoronarse ante sus ojos. Bajo la luz tenue del local, Raúl finalmente se enfrentaba a la incertidumbre. Cada pan servido era una extensión de su visión, el éxito en sus manos, la oportunidad de tocar la vida de alguien a través de su arte. Con el crujir de la puerta al abrirse, una pregunta crucial cruzó por su mente. ¿Qué sucedería si este crítico decidía no solo evaluar el resultado, sino también comprender la historia y pasión que había detrás de cada hogaza? La vida, después de todo, se trataba de descubrir lo inesperado. La luz de la mañana entraba por las ventanas, bañando la cocina de Raúl en un resplandor cálido, que contrastaba con la tensión que sentía en su interior. Mientras amasar la masa se había convertido en un ritual, ese día cada movimiento estaba cargado de significado. La experiencia de la noche anterior había dejado su huella, y la mirada crítica que ahora pesaba sobre él parecía estar esculpiendo su camino, afilando su propósito como un cuchillo bien afilado. A pesar de las dudas que aún anidaban en su mente, la conexión que había comenzado a tejer con su trabajo le daba fuerzas. Con cada golpe en la masa, reflexionaba sobre lo que habían significado esos panes en su historia. Su herencia familiar estaba entrelazada en cada receta. Eran más que simples comidas, eran relatos de generaciones que se anidan en la textura de la harina y el aroma de la levadura.
La primera parte del día transcurrió casi en un susurro. Los clientes llegaban y se iban. Algunos comentaban sobre los nuevos sabores, mientras que otros se mostraban reticentes. Raúl observaba. Cada mirada y cada palabra se convertía en una prueba para sus decisiones. Dentro de él, comenzaron a surgir viejas inseguridades, sus pensamientos oscilando entre el deseo de ser valiente y el miedo a ser rechazado. Entonces, llegó el crítico. La puerta se abrió, y su presencia era tan palpable que el ambiente cambió. Fue como si el aire se tornara denso. Raúl sintió un estremecimiento, un llamado a armarse de valor. Debía estar preparado no solo para presentar un plato, sino para compartir su historia. Así que, en lugar de dejarse llevar por el pánico, se centró en su respiración, recordó el mantra de don Javier y se comprometió a ser verdadero consigo mismo y con su comida. Mientras el crítico tomaba asiento, Raúl se sumió en la tarea de presentar uno a uno sus panes, cada uno con su propia narrativa. Este es el de aceitunas, una receta heredada de mi abuela. Hay un toque de romero que, creedme, habla de los campos donde creció. Las palabras surcaban el aire con confianza y humildad. El crítico los probaba con una seriedad que Raúl encontraba intimidante, una experiencia casi surrealista, que lo empujaba a explorar los límites de su propia valentía. Cada bocado era una conversación, no solo sobre los sabores, sino sobre las historias, sobre su deseo de conectar a través de la gastronomía. En su interior, el peso de la necesidad de aprobación comenzaba a mezclarse con la satisfacción de compartir un pedazo de sí mismo. Sin embargo, mientras revisaba la presentación de su pan de masa madre, vio que el crítico fruncía el ceño. Instantáneamente, su corazón se detuvo. Conscientemente, trató de calmar sus pensamientos. No es el final. Las críticas son parte de este camino. Pero la incertidumbre era abrumadora. La hora avanzaba lentamente. Cada segundo parecía estirarse al infinito y, con cada bocado que el crítico tomaba, el silencio en el local se hacía más notorio. Raúl, lleno de inquietud, se preguntaba si sus intenciones eran lo suficientemente fuertes como para resistir el juicio. Cuando finalmente el crítico terminó, su mirada penetrante se desvió hacia Raúl. Era un instante vital, un punto de inflexión que podría definir su futuro. Fue entonces cuando el crítico rompió el silencio. Lo que salió de su boca fue como un rayo directo hacia el corazón de Raúl. Deberías considerar cómo las historias que cuentas pueden atraer a tu público. Mucho más que sabor, la autenticidad está en la conexión. Raúl sintió un torrente de emociones desbordarse en su interior. Era una revelación sorprendente, pero la duda también brotó. ¿Sería él capaz de llevar su narrativa más allá de la simple comida? Sus siguientes decisiones podían marcar un nuevo auge o un profundo desliz. La batalla por su identidad profesional se estaba intensificando, y él estaba a punto de descubrir si tenía en sí el coraje necesario para crecer. Pero la verdadera pregunta que quedaba en el aire era, ¿podría utilizar esa crítica como una palanca para redefinir su éxito? ¿O dejaría que la duda lo subyugara? Mientras contemplaba la respuesta, una idea chispeante comenzó a gestarse en su mente. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando un juego de sombras que danzaban a su alrededor, mientras Raúl se movía inquieto entre la masa y las hornadas. Con cada respiración profunda, recordaba la voz del crítico resonando en su mente. La autenticidad y las historias que había compartido con su pan se transformaban en el combustible para su fuego interior. Un desafío se había encarnado en él, uno que, aunque aterrador, también prometía un crecimiento inimaginable. Después de recibir aquella crítica constructiva, Raúl tomó la decisión de no conformarse. Era un paso hacia lo desconocido, una apertura a explorar y experimentar. Ahora más que nunca, entendió que cada pan era una representación de sus raíces, pero también un lienzo en blanco para un futuro que aún no había escrito. Comenzó a trabajar en un nuevo proyecto,
un pan que encarnara su historia sin filtro, un tributo a su madre y sus tradiciones con un toque contemporáneo. La idea lo llenaba de emoción y terror a partes iguales. Quería que la gente no solo lo probara, sino que también desesperadamente la esperara, anhelando la conexión emocional que él había sentido cada vez que pasaba tiempo en la cocina de su infancia. A medida que amasa la mezcla, Raúl se dio cuenta de que, para contar su historia, debía redescubrirla. Decidió adentrarse en sus memorias, volvió a su pueblo y caminó por los senderos que conocía de niño, sintiendo la tierra bajo sus pies, el aroma del campo fresco después de la lluvia. Cada esquina, cada sonido y cada olor evocaban recuerdos que lo transportaban a momentos que moldearon su identidad como panadero y como persona. Mientras se encontraba en el mercado local, conversaba con viejos amigos y vendedores que le compartían anécdotas sobre su madre y la infancia. Esos relatos se convertían en las piezas clave que conectaban su receta con un legado más amplio. Para ello, Raúl también empezó a experimentar con nuevos ingredientes: la quinoa, el maíz y las especias de su infancia, buscando una fusión entre lo tradicional y lo nuevo. Cada jornada en la panadería era un acto de introspección. Raúl comenzó a escribir una serie de pequeñas historias que acompañarían a sus panes, narraciones que románticamente sacaban a la luz el trasfondo detrás de cada receta. Esa combinación de sabor y relato se convirtió en su bandera. Se sentía como un aventurero, un explorador en su propia cocina, y sus habilidades se expandían con cada intento. Sin embargo, con cada nuevo pan que surgía de su horno, la sombra de su duda aún le acechaba. La voz del crítico se convertía en un eco persistente. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? ¿Lograrían los clientes conectar con su narrativa tanto como esperaban? Ante la duda, Raúl decidió invitar a un grupo selecto de amigos y críticos locales a una cena especial, donde pudieran experimentar su nuevo concepto de pan con historia. El día del evento, el ambiente se tornó electrizante. Raúl se movía entre las mesas, nervioso pero decidido. Preparó cada platillo con minuciosidad, deseando que cada bocado contara parte de su vida. Mientras escuchaba risas y murmullos de admiración de los asistentes, una oleada de confianza lo envolvió. Sin embargo, antes de que el evento pudiera concluir, recibió un mensaje inesperado que podría cambiar todo lo que había construido. Esa llamada no era solo una invitación. Era un desafío que amenazaba con sacudir su camino una vez más. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que se avecinaba? La respuesta se formaba en su mente, pero el tiempo se escurría entre sus dedos, y las decisiones que estaban por venir podrían definir su futuro más que nunca. Raúl miró su teléfono, la notificación resonando en un rincón de su mente como un reloj de arena. A pesar de la satisfacción que le brindó la cena, la incertidumbre volvió a levantarse, como un monstruo dormido que despertaba arrastrado por la brisa. La voz del crítico no se había apagado. Seguía allí, pulsando en su subconsciente. ¿Estás preparado? La pregunta no era solo sobre el evento que había organizado. Era más profunda. Un cuestionamiento de su disposición a abrazar lo desconocido. La llamada provenía de un conocido restaurador, alguien que había oído hablar de su nuevo enfoque, y que quería discutir una colaboración. Un impulso primario de emoción se mezcló con la inquietud. ¿Era esto la oportunidad que tanto había anhelado? Pero la otra parte de su ser, más cautelosa, le advertía. Podría también ser una trampa en el camino hacia la excelencia que Raúl había decidido emprender. Un giro más, una prueba más, y la pregunta clave se reafirmó. ¿Estás dispuesto a poner en peligro tu esencia por un sueño que aún no has aterrizado? La panadería se había convertido en su santuario, pero esta vez, esa sensación de refugio se mezclaba con una presión ansiosa. A medida que pasaba los días, el aroma del pan recién horneado ya no era simplemente su pasión, ahora era su voz. Cada hogaza que salía del horno era una representación de su incesante búsqueda por autenticidad.
En cada miga había un pedazo de su historia, una conexión entre su presente y sus raíces. Así que, en lugar de rehuir la llamada del restaurador, decidió enfrentarla directamente. Comenzó a bosquejar un diseño de menú que combinara sus relatos con su visión, una mezcla de platos que entrelazaran su historia familiar con sus innovaciones. La presión de crear algo excepcional lo empujaba a experimentar más. Creó un pan con hojas de nopal y especias que evocaban la vida en el campo. Sus manos se movían, las ideas fluyentes como una danza. Pero la sombra de la duda seguía acechando. Mientras experimentaba, Raúl se encontró frente a una encrucijada. Si aceptaba colaborar, podría ganar reconocimiento, pero también corría el riesgo de diluir su historia, sucumbiendo al reflejo de las expectativas de otros. Cada decisión parecía tener consecuencias potencialmente devastadoras, desdibujando la esencia que había cultivado con tanto esfuerzo. Sin embargo, no podía dejar que el miedo a perder lo que había logrado lo paralizara. Era un momento crucial. El fuego dentro de él exigía claridad. Su mentalidad comenzó a cambiar. En lugar de temer el fracaso, encaraba el reto como una oportunidad para descubrir su verdadero potencial. Comenzó a visualizar su sueño. No solo un panadero, sino un narrador. Un maestro que teje sus historias a través de sabores, sintiendo cómo cada ingrediente le daba voz a sus memorias. Unos días después, el encuentro con el restaurador se aproximaba. Raúl se preparó intensamente, ensayando no solo su presentación, sino también un diálogo interno que cambiaría la dirección de su carrera. Sabía que este encuentro podría abrir puertas, o cerrárselas definitivamente. Con dosis equilibradas de esperanza y determinación, se sentó con una libreta en mano, escribiendo las historias que acompañarían sus creaciones en el menú que había diseñado con tanto cariño. Sin embargo, en medio de toda esa preparación, una visita inesperada alteró su mundo. Su tía llegó a la panadería con una caja vieja que había pertenecido a su madre. Al abrirla, se encontró con un antiguo cuaderno de recetas que podría contener secretos olvidados. El latido de su corazón se aceleró. ¿Qué revelaciones vendrían con la historia guardada entre cada página? Con el horizonte de la colaboración acercándose, Raúl se vio obligado a decidir qué aspecto de su vida y su arte realmente quería preservar, y si estaba dispuesto a revivir antiguas memorias que podrían transformarlo una vez más. La incertidumbre lo consumía, y ante esa alquimia de emociones, comprendió que ahora el verdadero reto sería reconocer el valor de su legado en el presente, antes de dar cualquier paso hacia el futuro. Raúl se sentó en su mesa de trabajo, la vieja caja de su madre abierta frente a él. Las recetas, escritas con su puño y letra, estaban llenas de notas marginales que narraban historias familiares y recuerdos que habían sido olvidados. El aroma del pan recién horneado aún persistía en la panadería, pero ese día, el olor se mezclaba con la fragancia nostálgica de la infancia. A medida que repasaba las páginas, una claridad resplandeció en su mente. Comprendió que su madre no solo había dejado recetas, sino una herencia llena de amor y sabiduría sobre la importancia de ser auténtico. Ese descubrimiento despertó en él una fuerza interna que jamás había imaginado poseer. Con cada palabra que leía, el miedo a perderse en la colaboración con el restaurador se difuminó, reemplazado por un deseo renovado de permanecer fiel a su esencia. No quería ser un simple productor, deseaba ser un verdadero narrador. Con una nueva determinación, Raúl se dedicó no solo a crear panes, sino a contar historias a través de cada uno de ellos. A partir de esas recetas, comenzó a experimentar, fusionando técnicas tradicionales con un toque innovador que honrara su herencia. La primera creación fue un pan de miel con espigas y flor de calabaza, que evocaba las memorias de su madre en la cocina. Al hornearlo, llenó la panadería con el aroma del hogar, y al reparto del pan caliente a su comunidad, se sintió como un mensajero de su familia. Cuando llegó el día de la reunión con el restaurador, Raúl sintió una energía distinta fluir dentro de él.
Lejos de sentirse intimidado, se acercó convencido de que su historia era tan valiosa como cualquier ingrediente. Con la libreta llena de recuerdos y relatos perspicaces, llegó a la cita, y para su sorpresa, se sintió cómodo al compartir no solo sus recetas, sino el significado profundo detrás de cada una de ellas. Este pan de espiga es una representación de la unión familiar, explicaba. Cada bocado lleva consigo la calidez y el amor que mi madre compartió conmigo. El rostro del restaurador comenzó a transformarse. Su escepticismo se evaporó mientras Raúl hablaba con pasión. Las ideas de una colaboración empezaron a fluir, pero esta vez, Raúl no se sintió presionado para cambiar su visión. Habló sobre la posibilidad de contar historias a través de la comida, de crear un menú que no solo ofreciera sabores, sino también experiencias que conectaran a la gente con sus raíces. Al finalizar la reunión, el restaurador, visiblemente impresionado, le ofreció la colaboración, pero esta vez no bajo los términos del mercado, sino en un sentido de asociación auténtica. La idea de que cada plato sirviera como un canal para devolver a la comunidad la calidez de los recuerdos alimentó su espíritu. Sabía que esa sería su oportunidad no solo de crecer como panadero, sino de abrir un camino que significara algo más grande. A medida que sus panes comenzaban a ganar popularidad, Raúl se dio cuenta de que había encontrado su voz y su propósito. La transformación que había imaginado dentro de sí se materializaba en cada nueva receta, en cada historia que compartía. Las críticas menos positivas ya no le pesaban, porque él había descubierto que en cada fracaso había una lección que aprender, parte fundamental de su viaje. Su confianza se instaló sólidamente, y el cariño por su trabajo se traducía en la aceptación de su comunidad. Raúl comenzó a organizar talleres de cocina comunitarios, donde compartía no solo sus técnicas, sino igualmente las historias detrás de cada platillo que creaba. Las reuniones pasaban de ser meros eventos de degustación a ser celebraciones de la cultura, uniendo a las personas a través del trabajo en equipo y la creatividad. Finalmente, se dio cuenta de que su habilidad para tocar vidas no se limitaba solo al pan, sino que abarcaba un legado que trascendía generaciones. En su pequeño local, el amor por la cocina se convirtió en un símbolo de unión y renacimiento, y la mirada de admiración en los rostros de su comunidad alimentaba su pasión. Había logrado no solo convertir su visión en una realidad, sino que había abrazado lo que su abuelo y su madre le enseñaron. La historia detrás de cada horno puede iluminar el camino hacia la autenticidad. Raúl, el joven campesino que alguna vez dudó de su valor, se transformó en un líder que iluminó el camino para otros. Se sentía realizado, conectado con sus raíces y con su comunidad. Su viaje de descubrimiento personal culminó en un reconocimiento tangible, donde su amor por el pan y su dedicación a la cocina cerraron el círculo, demostrando que una historia bien contada tiene el poder de levantar y unir. Nunca había sido solo un panadero, era un arquitecto de recuerdos, un cultivador de esperanza, un narrador que había hecho del pan su voz. Con una mirada firme y un corazón lleno de gratitud, Raúl supo que había conquistado no solo el desafío que enfrentaba, sino la batalla por su esencia y su identidad. Su viaje apenas había comenzado, pero estaba listo para todo lo que vendría. Haz clic ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán tu perspectiva. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tu reacción y teorías sobre este final. Queremos conocer tu opinión. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos es necesario para que ellos también sean parte de esta emocionante aventura. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.